Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Estamos aquí en esta hora para traer otra enseñanza de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y en esta hora de la tarde queremos traer una enseñanza o continuar nuestro estudio con el libro de Apocalipsis, especialmente hablar sobre la segunda bestia, ya que hemos hablado de ella, de la primera, en la clase anterior. Por lo tanto, le invito en esta hora para que juntos podamos elevarnos en palabras de adoración, ¿verdad? De oración a nuestro Dios. Oremos. Oh bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, oh buen Dios, y te damos la honra y la gloria que usted se merece. Te rogamos, oh buen Dios, por favor, que nos acompañe en esta hora de la clase. Y permite, oh buen Dios, que podamos ayudar a muchas personas, a nuestros hermanos y amigos, a despejar cualquier duda de su corazón. Le pedimos encarecidamente, Padre Celestial, también que nos libres del error, para poder enseñar su palabra conforme así usted lo desea. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las gracias, ahora y para siempre. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 11 hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amado hermano y amigos, nos preparamos en esta hora, ¿verdad?, para traer esta enseñanza concentrándonos en lo que la Biblia dice, tratando de ser leales a ella, porque nuestro compromiso es con ella. Revisaba unos estudios que se dan por internet esta mañana y escuchando en YouTube a algunos predicadores. Por ejemplo, uno decía de que la primera bestia, era el poder político de Roma en el tiempo de Juan, y que la segunda bestia de la que vamos a hablar era el poder de los Estados Unidos. Y hizo ahí mucho énfasis, por ejemplo, en que fue los Estados Unidos que hizo descender fuego del cielo, cuando arrojó en la Segunda Guerra Mundial la bomba allá en Hiroshima. Y eso es una de las tantas especulaciones. Usted va a leer en algunos libros que escriben estas personas acerca de la primera bestia, que ellos creen que es un líder mundial que se va a levantar, ¿verdad? Así como, por ejemplo, Hitler,
así como por ejemplo Saddam Hussein, así como por ejemplo Gaddafi, ¿verdad? Y así sucesivamente, la lista es grande. Ellos creen que va a ser un personaje literal, la primera bestia. Pero yo les demostré en la clase anterior que la primera bestia representaba el poder de Roma, el poder del Estado, el poder político, ¿verdad?, que había en el tiempo de Juan. Pero hoy nos vamos a concentrar entonces en la segunda bestia. Al estudiar el libro de Apocalipsis necesitamos tener cuidado de no confundir la primera con la segunda, ¿verdad? Ya hemos dicho en la introducción, en clase anterior, que Satanás tiene dos aliados. Una es su mano derecha, la primera bestia, el poder perseguidor de Roma. Y la segunda es su mente, que es la parte religiosa que trata de afectar más al ser humano. Ahora, no hay que olvidar algo, que este libro de Apocalipsis fue escrito para cristianos que estaban pasando una situación difícil en el primer siglo. Y para ellos fue escrito, haciéndoles ver a estos cristianos que Dios escucha sus oraciones, que Dios sabe de sus padecimientos y que pronto estaría enviando una respuesta a sus peticiones. No tendría ningún significado, ¿verdad?, para ellos, si el cumplimiento de esas promesas hechas por Jesús, ¿verdad?, tuvieran este cumplimiento ahora en el siglo XX, en el siglo XXI en el cual estamos. ¿Qué consuelo habría traído para los cristianos? Ninguno. Y eso es lo que se olvidan la mayoría de los intérpretes de las Escrituras, ¿verdad? Se olvidan de eso, que hay un consuelo para aquellos cristianos que estaban siendo atribulados, que estaban siendo perseguidos y que ellos estaban peleando en el primer siglo una lucha espiritual, ¿verdad?, con un poder terrenal que buscaba cómo destruir la iglesia del Señor. Cuando uno ignora esto, entonces va a interpretar mal las Escrituras. Pero cuando lo vemos a la luz del libro de Apocalipsis, que son dos poderes que usa Satanás como sus aliados, con el único fin, con el único propósito de destruir la iglesia, entonces estamos comprendiendo el libro de Apocalipsis. Este libro fue escrito no para que el hombre tenga miedo. No fue el propósito de sembrar terror. Al contrario, fue el propósito de animar a los verdaderos cristianos en su lucha contra un enemigo que se levantaba, ¿verdad?, que era el poder del emperador y de todo el ejército romano, ¿verdad? Porque Roma tenía celo al ver a los cristianos crecer en número. Pensó en algún momento, ¿verdad?, que los cristianos se iban a apoderar del imperio. Y es que en realidad el ser humano, y esta es una introducción un poquito larga, el ser humano se preocupa cuando llega alguien, otro, y comienza a tener éxito. Voy a mostrarles dos ejemplos. ¿Se acuerda de los magos que visitaron al niño Jesús? Y dice el Evangelio de Mateo que primeramente fueron donde Herodes y le dijeron, ¿verdad?, si sabía dónde había nacido el niño, porque su estrella hemos visto y hemos venido desde el oriente, hemos caminado mucho. ¿Y qué dijo Herodes? Por el momento él pensó dentro de su corazón, cuando escuchó la frase, el rey de los judíos. Y él se preguntó a sí mismo, ¿rey de los judíos? ¿Y acaso el rey de los judíos no soy yo? Y por eso vino la orden de Herodes, una vez que ellos se fueran, que averiguaran más. Y le dijo a los magos que al ir donde estaba el niño, trajeran información para él también ir y adorarlo, lo cual era falso. Al verse burlado de Herodes, mandó entonces exterminar todos los niños pequeños. ¿Por qué? Porque se sentía presionado. Así es el ser humano. Y si nosotros vemos en el tiempo de Jesús, en su ministerio, nuevamente, Pilato se siente presionado frente al éxito de Jesús. Los escribas y los fariseos se sienten presionados ante el éxito de Jesús.
Por eso fue que Jesús tuvo que decirle a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, interpretando las palabras de Jesús, le está diciendo a Pilato, no tienes por qué preocuparte. Yo no vine para pelear cosas materiales, porque yo deseo gobernar en el alma y en el corazón de los hombres. Así que, quítate esa imagen que tienes en tu cabeza. Así mismo pensó Roma al principio, dejó a los cristianos adorar. Pero después iba creciendo y creciendo el número. Y ya lo vio con recelo ahora, porque el cristianismo iba conquistando el mundo. Ahora sí vamos a entrar entonces. Es un panorama para que usted tenga una idea de por qué el libro de Apocalipsis nos habla en este lenguaje para animar a los cristianos. Dice el texto sagrado. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En primer lugar, Juan nos va a decir el origen de la segunda bestia. La primera bestia tuvo su origen en el mar. Vi subir del mar. Pero ahora en el versículo 11, Juan dice, vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Verdad? Pero es una bestia. Sube del mundo, de este mundo terrenal. Es terrenal, no es celestial. Y dice que esta bestia tenía 2 cuernos. Los cuernos en la Biblia son símbolos de poder. Pero en este caso, de un poder limitado. Ahora, ¿por qué yo digo que tenía un poder limitado? Bueno, porque al estudiar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, el versículo 6, cuando se presenta a Cristo, en una visión a Juan, dice Juan de la siguiente manera, y miré, y he aquí que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. La bestia que sale de la tierra nada más tiene 2 cuernos. Tiene un poder pero limitado. Cristo tiene 7 cuernos. Poder completo. Poder perfecto. Ese es algo que nosotros necesitamos tener presente en nuestra mente. Y dice el texto sagrado, 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. Esta bestia tenía un disfraz. A pesar de tener poder, ¿verdad? Dice que eran semejantes a los de un cordero. Y el cordero en la Biblia, y especialmente en el libro de Apocalipsis, es símbolo de lo religioso. Por lo tanto, esta bestia está apuntando a lo religioso. Es por eso que muchas personas inmediatamente buscan algo que se parece en este mundo para señalar. Y dicen, lo religioso, Roma, y apuntan hacia allá. Otros dicen lo religioso acá, el protestantismo, y apuntan hacia otro lado. Pero necesitamos ver en el tiempo de Juan. La gran verdad que necesitamos ver. Dice que tenía apariencia de cordero, pero el problema era cuando hablaba. Hablaba como dragón. Esta bestia estaba disfrazada, pero era el mismo Satanás, o ella actuaba, ¿verdad?, con toda la personificación de Satanás. Tenía apariencia religiosa. Y esto nos da a entender también algo que dijo Jesús, por ejemplo. Jesús en Mateo 7, el versículo 15, para ayudarnos a comprender un poco mejor la Escritura, Jesús le dijo a los apóstoles, guardaos de los falsos maestros o profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo hablando a los corintios, donde muchos falsos maestros se levantaron y querían hacerle la vida imposible. Pablo dijo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras? Déjeme hacerle énfasis en esta palabra que dice aquí el apóstol Pablo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la primera bestia que se levantó persiguiendo a los cristianos, recuerden, no confunda, la primera bestia que se levantó persiguiendo a los cristianos, y era imposible terminar con la iglesia del Señor. Entonces esa primera bestia pensó, ¿cómo puedo yo terminar a ese cristianismo? Y buscó una forma, que es la segunda bestia ahora. Y esto es lo que vamos a ver. La primera bestia buscó una forma de cómo terminar a los cristianos. Si ya no puede por el poder civil, ahora va a hacerlo a través de algo que todo ser humano le agrada, lo religioso. Porque nosotros tenemos algo de Dios. Nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Y el ser humano tiene ese anhelo, tiene esa sed, tiene ese deseo de conocer a Dios. Pero resulta que la misma promesa que Satanás le hizo a Eva, se la hace también a los grandes poderes. ¿Recuerdan aquella promesa que le hizo Satanás a Eva? Cuando Eva le dijo, no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los frutos y de todos los árboles del huerto. Pero de uno nos dijo, no comeréis. Satanás ahí se disfrazó y le dijo, no es así. Al contrario, usted puede comer de todos los árboles del huerto. Porque sabe Dios que el día que comiere, bueno, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa palabra, seréis como Dios, le ha gustado al ser humano. El hombre añora ser como Dios. Y aquí lo vamos a verlo. Por eso, en el verso 12, dice el texto sagrado. Mire cuál es la función aquí de la segunda bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Déjeme decirle, amado hermano y amigo, si usted es un estudioso de la Escritura y analiza con calma, ¿verdad? Tiene aquí un argumento para echar por tierra a aquellos que están esperando una bestia en el fin del mundo. ¿Por qué? Porque si ya se dijo, y la mayoría de los grupos religiosos aceptan en su mayoría, no todo, que la primera bestia era el poder imperial, entonces esta segunda bestia promueve. Fíjese lo que dice aquí. Ella hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, el trabajo, la función de la segunda bestia es promover la adoración de la primera bestia. Tenga bien claro eso y se lo voy a repetir. La función, el trabajo, el ministerio de la segunda bestia es promover la adoración de la primera bestia, o sea, del emperador. Cuando usted tiene eso claro, entonces usted va a ir al primer siglo. Usted se va a dar cuenta qué estaba pasando en el primer siglo. Los emperadores, y especialmente aquel que desterró a Juan, llamado Domiciano, se dice por la historia que Domiciano jamás recibía una carta o un correo si no venía con las indicaciones de vida que dijera Señor Dios y Domiciano. Se dice que Domiciano, cuando llegaba al teatro, todo el mundo quedaba de rodillas o todo el mundo tenía que levantarse. Y si el que no se levantaba solo tenía que levantar su mano y con un dedo hacer la señal, ¿verdad? ¿Qué significa? Muerto. O si levantaba la mano, el dedo, vida. El emperador tenía el poder, según los hombres, el poder de la vida y de la muerte. Ahora, la segunda bestia, ¿verdad? Es importante tener presente aquí, tiene una función, promover la adoración del emperador. Ahora, cuando vamos a la historia, en el Asia Menor se llevaron a cabo comités
se le llama concilios, ¿verdad? Donde en cada provincia se establecía un concilio. ¿Y cuál era la función del concilio? La función del concilio era erigir imágenes del emperador. Segundo, hacer altares para llevar a cabo los cultos de adoración al emperador. Cuando se desconoce eso, se va a interpretar mal la escritura. Así que en el Asia Menor se le dio mucha fuerza, se le dio mucho dinamismo a la adoración del emperador. Y dice la palabra de Dios aquí, importante, en el verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, ¿verdad?, delante de los hombres. Señales. ¿Cómo son las señales? Si las señales de los apóstoles son verdaderas, ¿cómo serán las señales de la bestia, de la segunda bestia, ¿verdad?, que pertenece al diablo, que actúa por medio del diablo y que actúa también por fuerza de la primera bestia? La respuesta es sencilla. Son milagros engañosos, ¿verdad? Y el ser humano es fácilmente engañado. Es fácilmente engañado. Usted recuerda allá en Hechos capítulo 8. Dice que cuando Felipe llegó a Samaria, para mostrarle un ejemplo, se encontraron con un hombre brujo llamado Simón el mago. Y cuando Simón vio que Felipe hacía obras extraordinarias, estaba atento. Cuando veía a los paralíticos, a los que tenían espíritu salir, él estaba asombrado. Y estaba buscando la forma de cómo podía él obtener ese don milagroso. Y se dio de cuenta después, más tarde, que cuando llegaron los apóstoles, a través de la imposición de la mano de los apóstoles, se daban los dones sobrenaturales. Y se le acercó a Pedro y le ofreció dinero, porque las señales que él hacía y los milagros eran mentirosos. Pero ¿qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Así que hacía señales, prodigios, y eso se debe a la fuerza que le dio el emperador a este concilio para actuar y deshacer, hacer leyes para destruir al pueblo de Dios. Eso es lo que hay que tener bien claro. Por lo tanto, dice en el verso 14, estamos en Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra. Engaña con sus señales mentirosas. Dice, con las señales que se le ha permitido hacer. Dios permite. Dios tiene el poder. Detrás de esto hay un poder mucho más grande. Y Dios permite a veces para ver cómo su pueblo actúa. Si realmente le ama y si realmente es fiel a la causa y a su palabra. De tal manera que dice aquí, ¿verdad? Engaña a los moradores de la tierra con esas señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Aquí está, ya se lo dije. ¿Cuál es la función o el trabajo? Llenar Asia Menor de estatua del emperador, para que en estos lugares se adorara al emperador. Por lo tanto, esa imagen dice que tenía la herida de muerte. Ya lo leímos allá en la primera vez, porque son aliados, la segunda bestia con la primera. La primera tenía una herida de muerte y se sanó. Ahora aquí dice que se le está dando vida. ¿Y cómo es que se le da vida? Por medio de promover la adoración al emperador. Ahora dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que a la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y esto fue real, esto fue literal, esto fue en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles y especialmente en el tiempo de Juan, por el año 90 al año 100, 120, etcétera. Se dejó ver bien claro esto, ¿verdad? Donde la bestia que estamos viendo le está infundiendo aliento, o sea, vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hable. Y al hablar esta primera bestia, le da autoridad ahora a la segunda bestia, para que actúe a diestra y a siniestra, para que actúe como quiera, como le dé la gana, ¿verdad? Y aquellos que no quieren adorar a la primera bestia, entonces ahí llegará el fin de ellos. Ahí es donde se va a probar
¿Quién es un cristiano verdadero? Los cristianos del primer siglo sufrieron. Amado hermano, tú que me estás escuchando, que a veces te apartas de la iglesia por una simplicidad, porque te miraron mal, porque tal vez un hermano te llamó la atención. Mira lo que están padeciendo estos cristianos, y están firmes, y están leales, peleando con un poder inmenso, pero que son fieles al Señor. Ahora en el versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es simbólico. Esto no es literal. En el libro de Apocalipsis van y se debe ver un contraste. Lo mismo que pasa al pueblo de Dios, también pasa a los seguidores de Satanás, ¿verdad? Pero todo es simbólico. Acuérdense que el pueblo de Dios, cuando estudiamos sobre los 144,000, se marcaban en la frente, decía, es decir, donde están los pensamientos, lo cual indica lealtad, lo cual indica fidelidad. A estos que están aquí también se le dice que se le pusiese una marca en la mano derecha. La mano derecha es símbolo también de poder, ¿verdad? O en la frente, porque en la frente están los pensamientos. Y eso indicaría que estas personas eran leales al emperador, eran fieles a todo lo que decía el emperador. Por eso se le ponía esa marca. La marca aquí no es para interpretar la Biblia. Aquí no es cuál era esa marca. No. Aquí lo importante es qué representa la marca. La marca representa lealtad al emperador. Si fuera a Cristo y se le pusiera la marca del Señor, entonces significaría lealtad al Señor Jesús. En el versículo, ya vamos terminando, en el versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tres cosas. Pero estas tres cosas es lo mismo. No tiene por qué reventarse la cabeza, estimado hermano y amigo. ¿Quiénes podían comprar? El que tuviera el número, el que tuviera la marca o el que tuviera el nombre de la bestia. En otras palabras, aquel que demostraba lealtad a el emperador. Yo no sé si ellos tendrían algún carnet que lo identificara y cuando en algún momento le pondrían algún sello, porque anualmente se tenía que demostrar que esa persona había adorado por lo menos una vez en su vida al emperador. Ahora, el no hacerlo traería entonces opresión económica. Y por eso dice que el que no tenía la marca de la bestia o el número o su nombre, esa persona no podía comprar ni vender. Estuve investigando un poco más y los libros nos arrojan mucha luz, donde nos dicen que habían pasos importantes que los cristianos tuvieron que confrontar. Por ejemplo, una persona que se iba a casar necesitaba el sello del emperador para decir que su matrimonio era auténtico. Si quería vender un terreno, entonces necesitaba el sello, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora, esto traería conflicto a los cristianos, porque aquí se iba a demostrar si iban a ser leales, fieles al Señor, o le iban a dar la espalda al Señor, yendo a adorar una criatura, como el emperador. Así que era una situación difícil para los cristianos. ¿Pero qué hicieron los cristianos, hermanos? ¿Qué hicieron los cristianos? Los cristianos fueron fieles a nuestro Dios. La mayoría de ellos ofrendaron su vida. Pagaron un precio muy elevado. Pero así es el precio de nuestra salvación. Cristo pagó un precio muy elevado por nuestra salvación. Aquí tengo 3 puntos de cómo podemos saber quién era esa bestia del primer siglo. Hablando de la segunda, ¿verdad? Rasgos que nos presenta la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos habla de que esa bestia número 2, o la segunda, es nada menos que el falso profeta, ¿verdad? Que promueve la adoración del emperador. Segundo, la bestia
no solamente promueve la adoración del emperador, sino que también restringe a aquellos que no quieren adorar, prohibiéndole comprar o vender. Así que la bestia representa al falso profeta, que en el tiempo de Juan era la religión organizada y falsa de Roma. Pero cuando yo digo Roma, esto necesito explicárselo, porque hay un malentendimiento. No estoy hablando de la Roma actual del catolicismo. Estoy hablando del concilio que se daba en el primer siglo en Asia Menor, cuyo trabajo y función era, ¿verdad?, promover imágenes, estatuas y hacer altares para adorar al emperador. Pero si alguien me preguntara y me dijera, bueno, pero es que la Iglesia Católica también es falsa y es romana. Sí, eso es cierto. Pero de esa no estaba combatiendo el escritor Juan. De esa no hablaba. La Iglesia Católica comenzó a nacer por el 606, con Bonifacio III. De ahí para acá es que ha venido el más auge del cristianismo torcido. Pero el cristianismo auténtico se está dando en los tiempos de Juan. De tal manera que si alguien me dijera también, pero hay falsos maestros, como dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan dice en su primera carta, probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Es cierto? Hoy hay muchos falsos profetas. En la calle te vas a encontrar falsos profetas. A tu casa van a llegar falsos profetas, ¿verdad? Pero estos falsos profetas no están promoviendo la adoración del emperador. ¿Que son buenos estos falsos profetas? No, no me malentienda. No estoy diciendo que estos falsos profetas de ahora son buenos. Son malos. Te pueden desviar tu alma, desviar tu corazón. Pero de eso no era lo que hablaba Juan. Para terminar, quiero saber cuál sería, según el libro de Apocalipsis, el fin de las dos bestias. ¿Cuál sería el fin? En lo que el mundo religioso llama Armagedón, que lo han confundido también. Porque Armagedón es una palabra, ¿verdad?, que significa Ar, monte, y Gedón, Megiddo. Monte de Megiddo, donde se celebraron varias batallas. Y ese nombre es simbólico para hablar de la lucha que tenía Cristo en los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad?, contra los poderes mundanos. Y ahora en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 20, me dice de la siguiente manera. Este versículo me dice cuál sería el fin de las dos bestias. Dice así el texto: y la bestia fue apresada, hablando de la primera, y con ella el falso profeta, la segunda bestia. La misma Biblia me dice a mí quién es la segunda bestia. El falso profeta que había hecho delante de las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas dos bestias fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Alguien me podía decir a mí, pero bueno, entonces por eso es para el fin del mundo, porque eso no ha pasado todavía. Déjeme decirle que los cristianos querían un consuelo. Los cristianos querían saber cuál iba a ser el fin, tanto de ellos como de los maltratadores. Y a Juan se le da un adelanto, ¿verdad? Se le da un adelanto, un anticipado, para que él tuviera conocimiento y le dijera a los cristianos: ese poder no es eterno, ese poder va a descansar, va a pasar. Por eso las dos bestias fueron apresadas y su único destino es el lago de fuego. Ahora, se me estaba pasando algo. ¿Cuál versículo trae consuelo a los hermanos? En ese capítulo 13 de la última bestia es el versículo 18. Este es el que ha sido mal interpretado. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Escuche bien, 666. Esto ha sido un misterio para muchos. Hasta tal grado que han llegado a pensar que los dígitos en la computadora para buscar en internet un determinado lugar, de eso habló Juan, el www.
Hasta ahí han llegado las personas. Otros han llegado a ver que el número de la bestia representa el número del anticristo. Otros han dicho que el rótulo de las letras que tiene el pontífice de Roma, ¿verdad?, que declara, acuérdense que las palabras latinas o las letras latinas tienen un valor. Bueno, muchos eruditos dicen que eso que está en las letras, que habla de él como Pontifici Deo Fileo, eso lo que indica es precisamente el número 666. Pero no, ya hemos probado aquí que era un poder, ¿verdad? Un poder. Ahora, no quiero que se confunda. La segunda bestia, su trabajo, su función es promover la adoración de la primera bestia, o sea, del imperio romano perseguidor, ¿verdad? Esa es la función de la segunda bestia. Si ella no lograba eso, entonces no estaba haciendo nada. Y por eso ahora dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia. Ahora él nos ayuda y trae consuelo a nuestras almas porque dice, es número de hombre. O sea, es humano, ¿verdad? Al decir que es número de hombre, es humano, es terrenal. Porque si hubiera sido 7, 7 es el número divino. Pedro dijo, ¿cuántas veces he perdonado a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no hasta 7. Hasta 70 veces 7. Número perfección. Número que no tiene límite. Pero este tiene límite. Es número de hombre. 666. Ahora, ¿cómo consideraban los antiguos el número 6? Como un número imperfecto. Estuvo cerca de la perfección, pero falló. Y si le agregaban otros 6, decían ellos, es un número de mal agüero. Es pésimamente mal. Y al agregarle otros 6, es triplemente malo. En otras palabras, el poder al cual se están enfrentando los cristianos es un poder grandemente mal. Peor, es un poder bárbaro, destructor, pero es humano. No es divino, es terrenal. Y ahí está el significado verdadero para aquellos que desean entender la Sagrada Escritura. Estimado hermano y amigo, ha sido un placer el poder hablarles en esta hora de estas dos bestias del libro de Apocalipsis. Como usted ha visto, en la escuela donde doy enseñanza del libro de Apocalipsis, nos llevamos 6 semanas seguidas para poder dar el libro de Apocalipsis. Aquí yo trato de resumir con ustedes, trato de achicar, ¿verdad?, lo más que se pueda y hablarle en el lenguaje comprensible para que usted pueda entender, ¿verdad?, la situación por la cual vivieron los cristianos. Y al mismo tiempo prevenirle para no ser engañado de falsos maestros. De decirle a usted que al final del mundo se van a levantar unas bestias bárbaras. Y van a hacer. Sí, se puede levantar un poder, pero no la que dice ahora mismo el libro de Apocalipsis. Ella tuvo su cumplimiento. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y el domingo, Dios primero, a las 9:30 estaremos hablándole sobre otro tema. Agradezco profundamente a todos aquellos amigos y hermanos que nos han sintonizado. Dios le bendiga ricamente. Oremos en esta hora. Padre de amor, de misericordia y de toda bondad, te damos las gracias, oh buen Dios, por la vida que usted nos presta, por la vida que usted nos regala. Le pedimos, oh buen Dios, que cada día pongas ese anhelo en nuestro corazón de comprender tu verdad, de amar tu verdad y de enseñar tu verdad a todas las personas que se crucen en nuestro camino. Ayúdanos, oh buen Dios, para enseñar tu verdad. Bendice a la audiencia y bendícenos a todos en general. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén.